Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles de Calvary Chapel Casa de Pan y les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Hoy es viernes 29 de enero del 2021 y bueno, estamos estudiando esta serie de estudios de Mujer Verdadera. El tema de hoy es disciplina y bueno, hoy tocaremos 5 puntos muy importantes. El primer punto es dile no a los malvaviscos o a los bombones. Permanece en el camino, el punto número 2. Empléate a fondo, el número 3. El campo de batalla de la mente. Y por último, el número 5. Cultiva la mente sana. Ya hemos estudiado 3 estudios de este libro. Hemos estudiado discernimiento, honor y afecto, y hoy nos toca nuestro cuarto estudio. Van a ser 10 meses de estudio, entonces el día de hoy es disciplina. Y bueno, aquí Pablo nos alienta a tener un buen juicio, una sana doctrina en Tito, y también nos enseña una correcta actitud de corazón hacia el Señor, reverenciarnos siempre hacia el Señor. Y bueno, así como nos dice en Tito 2:12, ¿verdad? Entonces lo vamos a leer el versículo del 11 al 12 en Tito número 2, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Ahí lo tienen. Nos vamos a enfocar sobre todo en Tito 2:12. Y bueno, hermanas, Dios tiene un plan divino para la feminidad y nos ha dado los elementos necesarios precisamente para cumplir ese propósito. Y bueno, al comienzo de este capítulo, en el libro de Mujer Verdadera, las autoras del libro comienzan recordándonos un comercial que fue muy famoso aquí en Estados Unidos en los años 60, y es con el actor Bert Larth. No lo conocí, sino que me metí a Google para saber quién era él, y también para buscar ese comercial. Y bueno, este actor está disfrazado de un diablito, como lo ve el mundo, ¿verdad? Rojo, con cuernos, con colita, y se habla a sí mismo este actor. Y habla de las papas fritas de Lay's, que dice que no puedes comer solo una, y habla de ese comercial, ¿verdad? Y yo no me acuerdo de ese comercial con este señor, con este actor, pero el que está más fácil para mí de recordar, me recuerdo que en la época de los 80s, a nuestra edad, pues estaba ese comercial, pero en México se llamaba Sabritas, papas Sabritas, a que no puedes comer solo una. Y bueno, ese era el eslogan allá de donde yo soy, y el eslogan de aquí pues era casi lo mismo. Entonces vamos a comenzar a estudiar nuestro próximo tema, nuestro próximo elemento de diseño interior, que es disciplina, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te doy en este día, Señor, te doy gloria y alabanza en este día, en esta tarde, Señor, y te pido, Señor, que bendigas tu palabra, que bendigas a mis hermanas, que se grabe este estudio y tu palabra en nuestros corazones, Señor, que abras nuestra mente, nuestro conocimiento, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces en Mujer Verdadera iremos al Nuevo Testamento, al libro de Tito, para enfocarnos en algunos elementos importantes de la feminidad redimida. Y en Tito 2 vemos un retrato de la mujer cristiana contracultural, una mujer que honra a Dios y refleja pues el corazón de Cristo. Como les decía, este capítulo comienza a hablar de ese comercial de las papitas fritas, que fue, pues, como ya les había mencionado al principio, muy famoso en los 80s, y ese eslogan de que no puedes comer solo una papa, pues lo dice de una manera como un reto, ¿verdad? Es un reto, porque una vez que come la primera papa, pues nos quedamos con ganas de más papas fritas, y sin darnos cuenta, pues ya nos comimos toda la bolsa, ¿verdad?, de papitas. En fin, ¿a dónde voy con esto? Pues no solo es difícil resistirse a la comida como esa, ¿verdad?, a la comida chatarra, sino también frenarnos en otros ámbitos de la vida, como el enojo, como la lujuria, el resentimiento, la autocompasión,
las adicciones y el gasto excesivo, ¿verdad? Hay muchas personas, como en inglés le dicen las shopaholics, ¿no? Entonces el problema no es que no sepamos que estas cosas son malas, pero el reto consiste en poder decir no a las cosas que no son beneficiosas y sí a las que lo son. Muchos de nuestros problemas y fracasos personales en la vida cristiana están relacionados con la falta de autocontrol, ¿no? De dominio propio. Y el elemento de diseño interior que estudiaremos hoy es justo eso: disciplina, autocontrol, dominio propio. Las tres significan lo mismo. Y una mujer verdadera sabe cómo refrenarse y tomar decisiones sabias y premeditadas en sus hábitos y rutinas diarias. Estas disciplinas de las que hablamos y decisiones también fluyen de un corazón y de una mente sometidas al control del Espíritu Santo. La gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz les dan la fuerza, hermanas, la fuerza de voluntad para decir sí a lo bueno y decir no a lo malo. La característica del dominio propio, o en otras palabras, la característica del autocontrol no es solo para las mujeres. Aquí vemos también en el libro de Tito que se menciona como una cualidad importante. Nos dice para los obispos en Tito 1 del 7 a 9. También nos dice eso para los ancianos en Tito 2:2. Y es la única característica que también se menciona en relación con los jóvenes, y eso lo vemos en Tito 2:6. Pero en Tito 2:12, Pablo instruye a todos los creyentes a vivir con autocontrol, con dominio propio. Pablo menciona el autocontrol en el libro de Tito varias veces. Pero se preguntarán, bueno, ¿por qué lo repite tanto? Bueno, pues es porque los hombres y las mujeres son distintos. Las listas de Pablo contrarrestan nuestras tendencias pecaminosas específicas de cada sexo y nos vuelve a indicar nuestro diseño divino, por decirlo así. Por tanto, aunque el dominio propio es importante para ambos sexos, para las mujeres y los hombres, ciertos aspectos del mismo son particularmente difíciles para las mujeres y otros lo son para los varones. Entonces, podemos decir que el dominio propio, el autocontrol, no es exclusivamente solo de las mujeres, de la feminidad, pero tiene una aplicación específica para nosotras, las mujeres. Por ello, Pablo dio instrucciones en Tito 2 del 4 al 5 a las mujeres mayores para que enseñaran esta importante característica a las principiantes, o sea, a las jovencitas, ¿verdad? Y bueno, con eso vamos a hablar de nuestro primer punto, que dice: dile no a los bombones o dile no a los malvaviscos. El nombre de nuestro primer punto pues se llama así porque las autoras de este libro nos explican que en una época se hizo una prueba a niños pequeños que eran prekinder o preescolares, donde la prueba consistía en eso, ¿verdad? Tenía que ver con nuestro tema de hoy, con la disciplina, con el dominio propio o autocontrol. Resulta que pusieron a algunos niños frente a una mesa y en la mesa pusieron un bombón para cada niño. Las instrucciones eran que se podían comer el bombón a la hora que ellos quisieran, pero si esperaban al instructor, la espera pues produciría que les dieran no solo un bombón, sino que eran 2 bombones. Entonces la prueba comenzó y mientras unos niños, para evitar agarrar el bombón, pues ellos se distraían de 1000 maneras, y otros verdaderamente no resistieron, agarraron el bombón y se lo comieron. Y hubo algunos otros que esperaron al instructor y recibieron 2 bombones por haberse esperado. Y como este estudio tuvo seguimiento, pues notaron que los participantes, que todos los que eran niñitos pequeños a esa edad, todos los participantes que resistieron la espera y esperaron pues la gratificación de 2 bombones, habían tenido, como tuvo seguimiento este estudio, entonces todas esas personas, todos esos niños que habían esperado a que llegara el instructor para gratificarlos, esos que habían esperado habían tenido mucho menos problemas de conducta, mucho menos problemas de adicción a las drogas, obesidad,
y al llegar a la escuela, antes de llegar, perdón, a la escuela secundaria, a diferencia de los que ya habían devorado, los que se comieron los bombones rápidamente en menos de un minuto, habían tenido más éxito los demás, ¿verdad? Entonces, además de tener un mejor aprovechamiento, los niños que se habían esperado su instructor para la gratificación tenían un mejor aprovechamiento, tenían mejores promedios en la escuela. Entonces, hermanas, el dominio propio es una de las fortalezas de carácter que son fundamentales para nuestra vida. La falta de autocontrol, de dominio propio en algunos aspectos de nuestra vida, pues nos hará más susceptibles a la indisciplina en otras áreas de mayor importancia. No solamente como en estos niños que les hicieron la prueba, que tuvieron, los que esperaron tuvieron más éxito, ¿verdad? En muchas áreas de su vida. Pero la característica del dominio propio no se nace con eso, ¿verdad? No es innata. En Tito 2 nos enfatiza que es algo que requiere entrenamiento. Además, indica que las mujeres mayores tienen la responsabilidad de enseñar a las jóvenes más pequeñas a cultivar esta cualidad de autocontrol en sus vidas. Si quieres convertirte en la mujer que Dios quiere que seas, es vital que aprendas a ejercer el dominio propio, el autocontrol. Y la mejor manera es con una mujer mayor que ya pasó por ello y que es ejemplo del dominio propio, ¿verdad? Del autocontrol piadoso, como nos lo aconseja aquí en Tito 2. Imagínate que pudieras arrojar una moneda, ¿verdad?, a una fuente de los deseos y que de inmediato pudieras obtener mayor dominio propio o autocontrol en tres de tus comportamientos, ¿no? Como, no sé, puede ser como hábitos que tienes malos o malos pensamientos también, o no sé, tal vez alguna actitud personal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los elegidos? ¿Cuál elegirías? ¿Cuál de esos deseos que tú estás pensando elegirías tú para, tener ese autocontrol, ese dominio propio? ¿Cuál elegirías? Eso no lo tienes que contestar ahora, sino que te lo dejo de tarea. Y una vez que hayas contestado, pues comienza, hermana, a trabajar en esa área de tu vida para así lograr eso, el dominio propio, el autocontrol. Según la palabra de Dios, el dominio propio es más un asunto del corazón que una cuestión de aptitud personal. Mira lo que nos dice Gálatas 5, del 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es dominio propio. Ahí lo tienes, hermanas. Y también nos dice nuestros versículos el centro de nuestro versículo que nos dice hoy, que es el 12, que nos dice y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Así de que ahí lo tienes, hermana. El punto número 2 que vamos a estudiar en este día se llama permanece en el camino. Y les voy a leer lo que dijo un comentarista de nombre Tim, se llama Tim Challies. Y ese comentarista nos dijo lo siguiente. Lo tenía por aquí. Sí, perdón. Bueno, este comentarista dijo, el dominio propio y la disciplina son aptitudes que podemos usar para refrenar el pecado y promover la santidad. Son dones que podemos emplear para estorbar a los viejos hábitos y fomentar otros nuevos y mejores. Y solamente para explicarles lo que significa autocontrol o dominio propio, también lo busqué en el diccionario y se me pasó leerlo al principio del estudio, que dice dominio propio es autocontrol, control de los propios impulsos y reacciones, autodisciplina, fuerza de voluntad, prudencia. Ese es el significado de dominio propio. Y bueno, ya les leí lo que dice este comentarista, el consejo que nos da este comentarista. Las autoras de este libro también, hermanas, cuentan de una tragedia que sucedió en Quebec, en Canadá, en julio del 2013, por un tren de 10,000 toneladas, que eran aproximadamente 73 vagones. Y las autoras de este libro
María, nos dicen que el ingeniero encargado de darle mantenimiento a los frenos de aire y los frenos de mano de estos vagones, de este tren, debería haber activado el freno de al menos 30 de los 73 vagones. Pero los frenos de mano solo eran un refuerzo. Con la fuerza de los frenos de aire de este tren, de la locomotora, pues bastaba para mantener el tren así parado en su sitio. Pero este ingeniero, hasta donde alcanzaba él su memoria, donde él se acordaba, él pensaba que los frenos de aire habían funcionado fielmente, noche tras noche. Así que este ingeniero solamente ajustó el freno de 11 de los vagones. 11 vagones de los 73 vagones, solamente a 11 les ajustó el freno de mano. El ingeniero se fue a su casa, se metió a la cama y se quedó dormido. Entonces dicen que después de la medianoche, que era justamente el 6 de julio del 2013, los frenos de aire de este tren fallaron. Y los de mano pues no fueron suficientes para retener el peso de carga de 10,000 toneladas, porque acuérdense que solamente él le ajustó los frenos de mano solamente a 11 de los 73 vagones. Así que el tren comenzó a rodar, ¿verdad? Estaba en una cuesta y comenzó a rodar por esa cuesta, se fue de bajada. Era una cuesta de 12 kilómetros en dirección a la ciudad turística de Quebec. El tren se descarriló y la mitad del centro del pueblo quedó incinerado porque se descarriló y se fue a estrellar con el centro de la ciudad. Había un bar ahí lleno de gente. Bueno, total que murieron 47 personas, fueron incineradas vivas, hermanos. Y bueno, la razón por que nos cuentan esta tragedia las autoras de este libro, bueno, pues porque la horrible tragedia de Quebec nos ilustra lo que puede suceder cuando los frenos fallan. Es como una metáfora apropiada, ¿verdad? Para la falta de autocontrol, la falta de dominio propio que carece en algunas o la mayoría de nosotras, ¿verdad? Entonces, hermanas, pon los frenos. Relaciones y matrimonios rotos, aventuras fuera del matrimonio, enfermedades venéreas, adicciones, abortos, deudas, trastornos alimenticios. Escuchamos a menudo historias como estas. Son historias desgarradoras de mujeres que han fracasado y suelen ser por haberles fallado los frenos, si lo podemos decir de alguna manera. Entonces, son mujeres que les han fallado los frenos de algún modo, ¿verdad? Durante el transcurso de su vida. Sin embargo, a diferencia del accidente de tren, del accidente ferroviario, la causa de los percances de nuestra vida no suelen ser, en general, un único fallo importante de frenado, ¿verdad? En la mayoría de los casos se debe a una serie de pequeños fallos, ¿verdad? A lo largo del camino, a lo largo de nuestra vida, conforme vamos viviendo malas decisiones, conforme vamos viviendo nuestra vida. Y una relación, un matrimonio, hermanas, no se enfría y se deteriora de la noche a la mañana. Sucede gradualmente. La pareja no echa el freno una y otra vez en sus actitudes, en palabras y acciones. Siempre vamos viendo que hay centenares de fallos, ¿no? De cosas pequeñas que tal vez lo vemos como insignificantes, pero son muchos fallos que hay. Se acumulan, se van acumulando y van dejando la relación así, agria, la relación sin sabor. Y con frecuencia la pareja ni siquiera puede identificar cuándo se salieron del camino, igual como este tren, ¿verdad? Que se descarriló. Una mujer no se levanta una mañana, ¿verdad? Y decide tener una aventura con otro hombre. No, esto se produce cuando día tras día no frena sus pensamientos, no frena sus fantasías. Si tienes la necesidad de ejercer el autocontrol en algunas áreas de tu vida, como por ejemplo, tenía aquí una chart. Si algún día te sientes así, bueno, tengo esta chart, pero se las voy a leer, ¿verdad? Si
tienes algún problema, ¿verdad? Que requiere dominio propio en tu vida. Entonces, por ejemplo, en las amistades. Aquí nos dice, nos recomienda leer Proverbios 16:32. No lo puedo leer porque por falta de tiempo. Pero luego también si tenemos un ámbito que requiere dominio propio en el cuerpo, por ejemplo, nos dice que leamos Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, en las emociones, Primera de Corintios 9:27, en nuestra apariencia, Colosenses 4:5, conversaciones, en Primera de Timoteo 2, del 9 al 10, en posesiones, Proverbios 13, versículo 3, en la sexualidad, Lucas 12:15, y en el tiempo, no podemos controlar el tiempo, tenemos problemas de autocontrol con el tiempo, Proverbios 1:15. Entonces, ahí lo tienes, hermanas. ¿Y qué también de cada una de nosotras? Yo sé que estoy leyendo todo esto y les estoy aconsejando y les estoy diciendo en este libro, pero eso no quiere decir que yo esté libre de todo lo que me sucede. Yo estoy como ustedes, o sea, tengo mis áreas donde yo tengo que trabajar. Por eso les pregunto, ¿y qué de cada una de nosotras? ¿Cómo les va a ustedes en esa área del autocontrol, del dominio propio? Hay que ser sinceras con nosotras mismas, hermanas. Sabemos que Dios lo ve todo, Dios es omnipresente, Él sabe, Él conoce tu corazón. Entonces hay que ser sinceras con nosotras mismas y decir, estamos fallando aquí, Dios, ayúdame. Muchas necesitamos ayuda en diferentes áreas de nuestra vida. No logras controlar tu lengua, necesitas restringir el uso de las malas palabras, eres muy mal hablada. ¿Qué tal el chisme, verdad? O la crítica, o tal vez cómo están tus pensamientos. Necesitas frenar tus sueños también, tus fantasías, o también la cantidad de tiempo, ¿verdad? Que pasan en el Facebook, en el Instagram, en el Snapchat, en todos los medios sociales, o tal vez viendo la televisión, o tal vez estás en tu celular, ¿verdad? Muchas de esas cosas también se pueden convertir en ídolos. Entonces tienes que ejercer mayor dominio propio en eso, en tus hábitos, en lo que tú crees que está, que no puedes tener autocontrol. Así es de que eso, eso lo puedes ver tú sola. Tienes que ser sincera contigo mismo y pedirle al Señor en qué área de tu vida. O no solamente puede ser una, pueden ser muchas, ¿verdad? También de la alimentación, ¿verdad? Cómo te estás alimentando, de la manera también en que gastas el dinero. Todas, absolutamente todas, necesitamos revisarnos y actuar. Pide al Señor que te traiga esos versículos de los que te acabo de mencionar. Pídele al Señor que te ayude, ¿verdad? Que esos versículos que acabamos de mencionar, que te ayude a ponerlo en práctica. La próxima vez que necesites poner freno en cualquier área de tu vida, de las que acabo de mencionar, a lo mejor no está ni siquiera en las que acabo de mencionar, pero si necesitas ayuda, el Señor tiene el poder para ayudarte. Y bueno, así lo dejamos y seguimos con el siguiente punto que se llama empléate a fondo. Emplearse a fondo, hermanas, significa invertirlo todo sin retener nada. En el punto anterior acabamos de aprender sobre la necesidad, ¿verdad?, de poner frenos en nuestra vida a los malos hábitos, a los malos pensamientos, a todas esas cosas que hace falta tener un autocontrol, un dominio propio, de poner freno, ¿verdad?, por así decirlo. En este punto veremos que la forma más poderosa y eficaz en este punto de empléate a fondo, vamos a ver formas más poderosas y eficaz de echar el freno, ¿verdad?, a nuestros pensamientos, a nuestros hábitos y actos, y es emplearte a fondo. Es nuestra relación con el Señor. En el fondo, el autocontrol y el dominio propio y la autodisciplina son cuestiones espirituales, hermano. Como tales, pues requieren soluciones espirituales. Pablo oró para que pudiéramos entender la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Pablo quería que entendiéramos que este poder no solo es inmenso, sino que también es accesible. ¿Por qué? Porque obra en nosotras. Los excesos nos ciegan a la verdad
nos vuelven hacia nuestro interior, esclavizándonos, así de esa manera. Si crees en Jesús, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos obra, ese mismo poder, hermana, obra en ti. Medita en ello por un momento y si lo crees, la Biblia lo afirma. Mira lo que nos dice Efesios 1 del 18 al 19. Te lo voy a leer. Dice, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a lo cual los ha llamado. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. También mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice, por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. También en Efesios 3:20 y nos dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es de que si seguimos a Cristo, ya tenemos todo el poder que necesitamos. El poder de tomar decisiones correctas, de decir sí a lo correcto y no a lo incorrecto, de resistir a la tentación de ejercer la autodisciplina y dominio propio. Al tener el Espíritu de Dios, tenemos absolutamente todo lo necesario para tener éxito en la vida y en la piedad también. No necesitamos suplicarle a Dios más fuerza de voluntad. El poder necesario ya está a nuestra disposición. En segunda de Timoteo, Pablo describió a ciertas personas que carecían del autocontrol. No vamos a mencionarlo también por falta de tiempo, pero lean segunda de Timoteo. Ahí Pablo describía ciertas personas, ¿verdad?, que carecían de eso, del dominio propio. Llevaban a cabo todos los actos religiosos. Esas personas iban a la iglesia, iban a los estudios bíblicos, pero no mostraban indicios de progreso, no mostraban indicios de crecimiento espiritual. Puede que haya personas así en nuestra iglesia o en otras iglesias. A veces nosotras mismas somos testigos de esas personas, ¿no es así? Pablo dice que ellos estaban esclavizados a malos hábitos. Demostraban no haber logrado refrenar sus actitudes, su lengua, ni los apetitos personales poco saludables. No habían mejorado ni en un año, ni en dos. Y en todo caso las cosas habían empeorado con esas personas que menciona Pablo. Eran más impacientes, eran más criticones, más amigos de las discusiones, eran personas resentidas, eran personas traicioneras, se autojustificaban más, eran más carentes de amor, estaban más fuera de control. Con el tiempo sus vidas se habían vuelto cada vez más caóticas y descuidadas, y eso lo podemos ver en segunda de Tito 3, del 2 al 7. Estas personas afirmaban tener una relación con Cristo, pero su vida que llevaban, hermanas, demostraba lo contrario. Y no les voy a, como en inglés les voy a decir, you know who you are. Tenían una apariencia de piedad, pero no había una vida espiritual real. Su problema era que negaban el poder de Dios, la única fuente de vida y piedades reales. La verdadera creyente no niega el poder de Dios en el sentido máximo que Pablo describe aquí en segunda de Timoteo 3, pero en cierto sentido negamos su poder cuando lo ignoramos o no nos apropiamos de ese poder, ¿verdad?, para cambiar nuestras vidas. Una mujer puede negar el poder de Dios y aún así parecer piadosa. Puede pedir oración, ¿verdad?, de los martes que estamos reunidas, o si se reúne en su iglesia, puede estar reunida con sus hermanas, puede pedir oración en ese pequeño grupo, puede pedir oración por ella, por su temperamento, por cualquier otra área donde tiene un mal hábito, ¿verdad?, por el reto de amar a su difícil esposo, o puede orar por su lucha, ¿verdad?, como ya les dije, por un hábito insano, o
tal vez lamente su falta de fuerza de voluntad, ¿verdad? Para tener ese autocontrol o esa autodisciplina. Pero en el fondo, ella no piensa realmente que el poder de Dios sea adecuado para su necesidad particular. En su batalla contra la carne siempre parece ganar, ¿verdad? Todo hijo verdadero de Dios tiene a su disposición todo el poder que él o ella necesita para agradar a Dios. Negar el poder de Dios es lo opuesto a confiar en el poder de Dios. En cuanto al dominio propio o el autocontrol, puedes negar o puedes confiar. Puedes negar tener el poder suficiente o confiar en su poder, que es siempre suficiente. Suena un poquito confuso, pero aquí yo les hice una pequeña chart que la tengo aquí. No sé si se vea bien, pero bueno. Aquí de este lado dice la persona que niega, y el título de la otra es la persona que confía. Entonces, la persona que niega, que está en este lado, pues definitivamente pues ella no tiene autocontrol, ¿verdad? Pero si aquí, por ejemplo, esta persona que está aquí, que dice la persona que confía, aunque lo diga con sus palabras, que es una persona que confía, pero actúa como esta persona, entonces está estancada en lo mismo, no tiene autocontrol o autodisciplina. Entonces, lo que queremos decir aquí es que si la persona que niega al espíritu, pero la otra persona está en sintonía con el espíritu, porque puedes estar diciendo que eres una mujer piadosa, como les estaba explicando hace un rato. Puedes estar orando con tu grupo de tu iglesia y decir que bueno, o sea, que tú eres una mujer piadosa, pero si estás actuando como la persona que niega el poder de Dios, entonces estamos en las mismas, es lo que te quiero decir. Así es de que, como siempre, como en el punto anterior, hermana, pídele al Señor que te ayude a emplearte a fondo en tu relación con Él y a confiar en su Espíritu Santo para que te dé ese dominio propio. Y con eso nos vamos al siguiente punto, que es el campo de batalla de la mente. Entonces, la palabra griega para dominio propio se llama sofrón, que significa una sensatez que da lugar a una vida autocontrolada y juiciosa. Y sofrón es una palabra griega compuesta. Su significado, bueno, también enfatiza que contiene la idea moderación. El autocontrol implica frenar y dominar la carne y los deseos insanos. Entonces, como ya les dije hace un ratito, esta palabra de sofrón deriva de dos palabras griegas. La primera parte de la palabra viene de soso, que significa seguro, o de soas, que significa sana. Y la segunda parte, que es fren o frón, significa mente. Entonces, probablemente fren proviene de la antigua palabra griega frao, que significa frenar, refrenar o controlar. Entonces, básicamente, sofrón significa tener una mente segura, ilesa, una mente controlada o una mente sana. En el primer punto, hermanas, hablamos del autocontrol de una sensatez que da lugar a una vida autocontrolada y juiciosa. Y en el segundo punto hablamos de refrenarnos, ¿verdad? Del autocontrol que implica frenar y dominar la carne y los deseos que tengamos en nuestra mente que son insanos. Y en el tercer punto que acabamos de hablar ahorita, aprendimos que el autocontrol requiere del poder del Espíritu Santo, reconocer el poder de Dios. La manera más poderosa y eficaz de frenar tus pensamientos y tus actos es pues emplearte a fondo en tu relación con el Señor. Y bueno, hoy queremos centrarnos en que el dominio propio requiere un pensamiento sano. La lucha por el dominio propio tiene un lugar en el campo de batalla de tu mente. El comportamiento irracional, compulsivo, impulsivo, inestable, indica una mente insana.
porque nos dice en Proverbios 23:7, nos dice la segunda parte, porque en su interior sigue siendo avaro. Te invitará a comer y beber, pero no te invitará de corazón. Esto es un ejemplo, porque esto significa que la batalla comienza en la mente. Por eso Dios señala que debes tener una mente sana y aprender a pensar bien, porque aquí el versículo que les acabo de leer de Proverbios 23:7 está hablando de ese avaro, ¿verdad? Porque siempre, aquí el consejo que nos da en el versículo anterior, que es en el número 6, nos dice que no compartas la mesa con el avaro, no quieras llenarte con sus deliciosos platillos. Y luego, cuando les comencé a leer el 7, nos dice, porque en su interior sigue siendo avaro. O sea, te está invitando a comer a la mesa de su casa, te está invitando a comer. Y nos dice la segunda parte, te invitará a comer y beber, pero no te invitará de corazón. No lo está pensando. Así es de que la batalla siempre comienza en la mente, ¿verdad? Por eso Dios señala, como ya les dije, que debes tener una mente sana y aprender a pensar bien. Una mente inestable causará un comportamiento inestable. Una mente desenfrenada dará como resultado pues un comportamiento desenfrenado. Una mente sana producirá pues eso mismo, un comportamiento sano, y una mente disciplinada provocará un comportamiento de esa manera también disciplinado. Y de una mente piadosa pues surgirá una conducta de la misma manera piadosa. A veces nos centramos demasiado en intentar cambiar o detener el comportamiento, cuando lo necesario sería ir hacia atrás y averiguar qué tipo de pensamiento produjo esa primera conducta que tuviste. La palabra de Dios nos enseña, hermanas, que tenemos un enemigo mortal llamado Satanás, quien es padre de mentira, como nos dice Juan 8:44. Satanás se especializa en las mentiras y en corromper los pensamientos. Y en ese momento, ¿qué necesitas? Necesitas sofrón. ¿Qué quiere decir sofrón? La mente segura, la mente sana, ¿verdad? Una mente controlada. Porque Satanás, tu adversario, el diablo, siempre anda a tu alrededor vendiéndote ideas insanas. El diablo, Satanás, siempre está trabajando activamente contra ti para desordenar tus pensamientos. Pedro nos exhorta a que seamos prudentes y velar en oración. Eso nos dice en Primera de Pedro 4:7. No lo tengo aquí, pero eso nos dice Pedro, que seamos prudentes y que podamos velar en oración, ¿verdad? Estar siempre orando. Piensa, hermana, por un momento en esa conexión. Es obvio que una mente sana, que una mente clara puede ayudar a combatir las falsas creencias y tomar decisiones sabias. La principal expectativa de Pedro es que el pensamiento sano dará como resultado oraciones más frecuentes y oraciones sanas, ¿verdad? Pensar correctamente y orar son clave para ganar la batalla sobre los hábitos destructivos. Entonces, de eso que acabamos de hablar ahorita, vamos a empezar el último punto, que se llama cultiva el sofrón, cultiva la mente sana. El dominio propio, el autocontrol, que es el sofrón, la mente sana, es la habilidad de escoger las acciones sabias. Cuando sabemos lo que se debe hacer y no lo hacemos, nos falta eso, nos falta el dominio propio. Cuando hemos comido más que suficiente y volvemos a servirnos, nos falta dominio propio. Cuando nos acostamos tarde por estar navegando en el internet o que estamos viendo la tele a sabiendas de que tenemos que madrugar, nos falta dominio propio. Cuando dejamos para más tarde hacer los impuestos o lo que tenemos que hacer en ese momento y lo hacemos en el último momento, nos falta dominio propio. Cuando no paramos de estar gaste, las shopaholics, como les dije, y no ahorramos nada, nos falta también dominio propio. Cuando podemos pasar horas
en los medios sociales, en Facebook o viendo televisión, pero no somos capaces de hacer un minutito para leer la Biblia o para orar, nos falta dominio propio. Cuando las circunstancias controlan nuestras emociones, nos falta dominio propio. Cuando hablamos apresuradamente sin pensar, ofendiendo a otros, insultando a otros, también nos falta dominio propio. Cuando escogemos los placeres pasajeros del pecado, despreciando las bendiciones eternas de vivir en la obediencia a Cristo, también nos falta dominio propio. Cuando nuestros intentos son grandes, pero el seguimiento así es pequeño, nos falta dominio propio. Y como ya les dije, hermanas, todo lo que estoy hablando al mismo tiempo que ustedes lo estoy aprendiendo. No soy perfecta, tengo mis áreas donde yo también tengo que trabajar y les confieso, me falta dominio propio. Miren lo que dice Proverbios 5:23. Dice, el malvado muere por falta de corrección y pierde el rumbo por su inmensa locura. Safrón es el sano juicio que resulta en una vida de dominio propio, disciplinada y sensata. Vamos a leer segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 5 al 9. Miren lo que dice. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Ninguna de nosotras puede leer lo que acabo de leer y afirmar que no nos falta dominio propio. Yo, hermana, como te dije hace un rato, como tú, como otras, hemos afrontado muchos retos de autocontrol, de dominio propio a lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida. Acostarte y levantarte a una hora razonable, tener regularmente un momento de quietud con el Señor, mantener nuestro hogar limpio, hacer ejercicio diariamente, comer con moderación, controlar nuestras emociones, pensar lo mejor de los demás, tener paciencia, cuidar nuestras palabras, todas esas cosas. La lucha por el dominio propio es un reto constante. Vencemos en alguna área, pero luego ya caemos mal en otra y enseguida ya nos damos cuenta que debemos ocuparnos de otra área que tenemos que trabajar. Cada día ganamos unas batallas y perdemos otras. En algunas cuestiones es difícil tener dominio propio. Puede requerir años, pero yo y muchísimas podemos testificar de la fidelidad de nuestro Señor. El autocontrol, dominio propio o disciplina requiere entrenamiento y requiere también mucho esfuerzo. Tengo aquí seis tips para que puedas tener éxito, ¿verdad? En el autocontrol. El primero es que medites en la situación, hermana. Medita. Y no tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero el primer consejo es medite en la situación y para esto lee primera de Pedro 5:8. El segundo consejo es prepárate para actuar. Puedes leer primera de Pedro 1:13. También puedes, el siguiente consejo es recuerda tu compromiso. Si es que vas a hacerle un compromiso al Señor, ¿verdad? Y eso lo puedes ver en Proverbios 4:26. Otro consejo es confía en el Espíritu Santo. Eso lo puedes ver en Gálatas 5:16.
El consejo número 5 es sustituye tus patrones. Si tienes un patrón de hábitos, de acontecimientos, de malos hábitos, ¿no? Entonces sustituye esos malos hábitos. Y eso puedes leer Efesios 4 del 22 al 24. El último consejo es decide seguir procurando una vida de sofrón, ¿verdad? Eso también lo puedes leer en Primera de Corintios 9, 25. Entonces, todos estos consejos los puedes leer y te puedes motivar de esa manera, porque todas tenemos que trabajar en nuestro autocontrol, nuestro dominio propio. Y bueno, por último nos vamos a despedir con el versículo de esta noche que fue Tito 12, pero vamos a leer Tito del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Y nos sigue diciendo el 13, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloria manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén, hermanas. Entonces, yo las motivo, oren por mí también para lo mismo, para tener ese dominio propio de nuestros malos hábitos y usando el poder del Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Amén, hermanas. Vamos a orar. Gracias, Padre, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Gracias que nos has abierto los ojos en este día, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no podemos solas. Ayúdanos, Señor, para sanar nuestra alma, porque no nos gusta lo que sentimos algunas veces con nuestros malos hábitos. Necesitamos de tu poder para que nos sanes y nos des las herramientas necesarias para resolver esos problemas sin caer en malas tentaciones, Padre. Purifícanos, libéranos de todo lo que nos tiene atado a nuestros malos hábitos. Para ti sabemos, Padre, que no hay nada imposible. Por eso sabemos que tú podrás lograr concedernos lo que te pedimos en este momento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor. Como ya te dije, que nos ha abierto los ojos por si acaso los teníamos cerrados, Señor. Necesitamos sentir que nuestra mente está sana. Queremos ser mujeres útiles, Padre, para servirte, para adorarte, Señor. Y para agradecerte por todo lo que has hecho de nosotros, por lo que nos has dado. Ayúdanos, Padre Santísimo. No permitas que nuestra mente se deje llevar y no reconozca que debamos pensar con claridad y sensatez. Te pedimos, Padre, que intercedas por nosotras. Que seas tú, Señor Jesús, el que domine nuestros pensamientos y nos lleves a resolver todas nuestras preocupaciones de la forma correcta y sin tener que caer en cosas malas, Señor. Ayúdanos a sanar nuestra mente para tener lo que aprendimos, esa mente sana, para tener un sofrón, un autocontrol, disciplina en nuestras vidas y así de esa manera ayudar a nuestros hijos, a nuestro esposo, Señor. Glorifícate, Padre, nosotras te damos gracias. Te doy gracias, Padre. Te pido que en este momento te quedes con mis hermanas, las bendigas, las toques, Señor, sánalas si están enfermas. Bendice su hogar, bendice sus finanzas, Padre. Gracias te doy y todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Ok, hermanas, eso era lo que les tenía hoy. Les doy gracias por sintonizarme. En un momento les voy a mandar el enlace para que nos comuniquemos con Zoom, para que tengamos nuestra reunión de hoy. Y bueno, las que no se puedan comunicar, las que no se puedan ingresar, no se preocupen, dejen su correo electrónico aquí abajito en los comentarios. Y para todas mis hermanas de Casa de Pan, las veo el martes a las 10 de la mañana y también las voy a ver ahorita. Les doy gracias, Dios las bendiga y nos vemos en un ratito. Bye bye.